Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre las servotransmisiones planetarias del tractor D8T del curso de tren de fuerza y estamos a cargo del profesor Reategui Olivares. Nosotros somos Cucho Leonel Jean-Pierre, Laura Ramírez Fernando, Ortiz Gamarra Jesús, Torres Castro Marcos y quien les habla Iván Closana Nicole. Funcionamiento de las válvulas moduladoras. Sin señal comandada, es una válvula normalmente abierta, inicialmente porque no hay una señal eléctrica, por ende no habrá activación del pin. Esto no genera fuerza y entonces el fluido saldrá del conducto, dando el paso a la cámara, el orificio del drenaje y dirigiéndose al conductor del tanque. En la señal comandada debajo del máximo es cuando existe una energización en el solenoide, lo que hace que al empujar el pin con la varilla y el sellado se va al orificio, lo que es del drenaje. Al estar sellado comienza a generar una presión en la cámara. Para esto el aceite se unirá hacia otro término y hacia el conducto en embriague. Para esto ya podrá activar un embriague. Señal comandada al máximo. Al tener nuestro solenoide ya totalmente energizado, está en señal comandada al máximo, lo cual cumplirá la función que es comprimir al 100% los pistones, platos y discos, logrando detenerse la corona y el sistema planetario, lo que se cumple en la segunda figura. Bien, continuando con la exposición, yo le voy a hablar acerca de la servotransmisión planetaria de un tractor de 8T. Bien, estos usan conjuntos de engranajes planetarios para transmitir la potencia y permitir los cambios de velocidad y de dirección. Para empezar, son los engranajes hidráulicos, los componentes del engranaje planetario que permiten el conjunto para que esto sirva como un acoplador directo, como un engranaje de reducción y como retroceso también. Son estos conjuntos que también permiten cambiar la relación entre la transmisión sin conectar ni desconectar los engranajes. La carga se distribuye sobre varios engranajes, disminuyendo la carga en cada diente. También distribuyen la carga uniformemente alrededor de la circunferencia del sistema y por último eliminan las tensiones laterales de los ejes. Como vemos a continuación, estas son las partes. Tenemos el eje de entrada, que sirve, ¿no?, para el avance y el retroceso, que están montados sobre este eje. El eje de salida, que cumple la función de regular tanto primera, segunda velocidad, que están montados sobre este. Luego tenemos el housing, capa, válvulas moduladoras, que ya se explicó, los solenoides, los sensores de velocidad de transmisión, que es un dispositivo creado como un captador magnético que cumple la función de informar la velocidad que se está desarrollando dentro de la maquinaria y que en la mayoría de los casos se encuentran ubicados en el velocímetro. Luego la rueda captadora de velocidad y dirección. Siguiente PPT, por favor. Bien, ahora hablamos sobre la válvula de control electrónico de freno, igual el mismo de la parte externa. Bien. Pertenecen al grupo de las válvulas de presión, impiden que las cargas de cilindros y los motores puedan bajar sin control alguno. Para ello, con un ajuste de presión, se someten a una presión previa que es más alta que la carga posible. Como vemos, entre sus partes tenemos la válvula electrónica de control de freno, la válvula proporcional de freno, la válvula on-off de freno secundario, la válvula on-off de freno de mano y el puerto de presión de freno de robot. Le doy paso a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, aquí tenemos una imagen en corte de la servotransmisión planetaria. Acá se puede ver, observar también los componentes internos. Se encuentran los embragues, las coronas, los portaplanetarios, los engranajes solares, tanto para el eje de entrada y para el eje de salida. Como también se entiende en la parte derecha, descritas ahí, el embrague 1 y 2 son embragues direccionales de avance y reversa. Los embragues 3, 4 y 5 son embragues de tercera, segunda y primera velocidad, y los embragues 5 es un embrague giratorio. Siguiente PPT, por favor. Bien, aquí tenemos flujo de potencia en primera forward. Como se verán, se tienen que activar los embragues 2 y los embragues
5. Estos embragues en sí, el primer embrague bloquea la corona y el segundo embrague bloquea un engranaje o un embrague giratorio, en este caso. Por lo tanto, se ve que el flujo de potencia nace en el eje de entrada, transmitiéndose a los planetarios del segundo embrague. También se puede ver el flujo a través de las coronas de la tercera y segunda marcha, llegando así hasta el primer embrague, que sería la activación del primer forward. Se ve la reducción en los 3 ejes solares para el eje de salida. Siguiente PPT, por favor. Bien, aquí tenemos el segundo de forward. En este caso, sí activó el eje, mejor dicho, el embrague de marcha, pero en este caso ya sería el embrague cuarto. El flujo de potencia solamente se verá reducido en los 2 ejes solares del eje de salida. Y bien, continuando. Siguiente PPT, por favor. Bien, aquí tenemos el primer de reversa. En este caso ya se activa el primer embrague y también se activa el quinto embrague. Su flujo de potencia ya nace en el engranaje solar que está acoplado a los portaplanetarios desde el primer embrague, llegando así hasta el portaplanetario de la tercera marcha. Bien, pero también se ve el flujo a través de las coronas, llegando así al embrague giratorio, pero en este caso también se puede ver que se reduce o hay un flujo de transmisión de potencia en los 3 ejes solares, mejor dicho, los embragues, mejor dicho, los engranajes solares del eje de salida. Bien, siguiente PPT, por favor. En la segunda de reversa, en este caso se activa el primer y el cuarto embrague. También se ve el flujo de potencia similar al anterior, pero en este caso ya solamente hay una reducción de los engranajes solares en el eje de salida. En este caso solamente llegan a conectarse los dos. Por lo tanto, en el cuarto embrague se bloquea la corona hacia el portaplanetario, ¿no? Que haría la salida y el eje de salida. Bien, siguiente PPT. Bien, acá hablaremos un poco del sensor de velocidad de transmisión. En este caso, en la verificación de su buen estado y también su diagnóstico, ¿no? Usando algunas herramientas. Bien, en la verificación de un sensor de velocidad en buen estado es que no hay problemas en las marchas y los cambios de velocidades o marchas deben ser ligeros. En este caso, en el equipo pesado no se debe sentir un impulso o golpeteo cuando se hacen esas actividades. Bien, ahora en el diagnóstico de un sensor de velocidad. Usando un osciloscopio, se debe contar con la conexión de los terminales de tierra en ambos componentes y dar la conexión del positivo, pero donde se obtiene el voltaje de referencia, ya que ese es el voltaje que recibe la señal de sensor que se dirige hacia el SM, la cual la señal que debe verse es una señal cuadrada, una señal digital, sin mucha interrupción. Y también que a medida se aumente la velocidad, también debe aumentar la frecuencia en que esta gráfica se muestra, ¿no? En los osciloscopios. Casos contrarios, es una señal con forma de cuadrado pero muy irregular, y en caso que se aumente la velocidad, también la frecuencia no tiende a aumentar al mismo ritmo, ¿no? Ahora, usando un multímetro. Es con la ayuda del multímetro donde se conecta el terminal de tierra respecto al tierra del cable que es del sensor, y la otra es hacia el voltaje de referencia, también en el mismo caso. En este caso ponemos en función de frecuencia y podemos notar un aumento de frecuencia a medida que se aumente la velocidad en la lectura del sensor, y en caso no aumente es una señal de que se encuentra defectuoso o ya dañado. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, para esta ocasión hablaré yo del cargador frontal 950H, el siguiente PPT. En aquí podemos reconocer los componentes, que es un sensor de velocidad de salida. Son 2 sensores de velocidad de salida, un sensor de velocidad del convertidor de par, las 6 válvulas moduladoras y de transmisión planetaria. Siguiente diapositiva. En esta transmisión planetaria, en la parte interna, cuenta con un eje de entrada y de salida, y con 6 paquetes. Cada paquete contiene un pistón, platos y discos. El primer paquete es de reversa, el segundo de forward, el tercero de cuarta y el cuarto de tercera, el quinto de segunda y el sexto de primera. Ahora hablaremos sobre las velocidades de avance. Siguiente PPT. Para el avance de primera en forward, primeramente activaremos el embrague 2
como a su vez el sexto, el flujo de potencia que es transmitido por el eje de entrada. Este eje de entrada hará girar hacia el solar, como a su vez a los planetarios. La corona dentada del tercero hace girar al cuarto portaplanetario. A medida que va girando, también giran los portaplanetarios. Estos planetarios hacen girar a la cuarta corona. Este cuarto planetario gira al solar, como también al eje de salida. Es un conjunto de carcasa que hace girar al engranaje solar, para que así el sexto embrague a su vez dando el flujo al eje de salida. El siguiente. Para el segundo de forward, ahí es donde que se activan los embragues número 2 y 5. El embrague 2 que mantiene fijo a la corona y el embrague 5 mantiene fijo al cubo. El eje de entrada hace girar al solar como a su vez a los planetarios, debido a que su corona se encuentra estática. Ya esto hace que los planetarios hagan girar al porta número 2 y 3, haciendo girar en la misma dirección al eje de entrada. Mediante este giro, el tercer planetario gira y hacen girar a la corona para el tercer embrague y el eje de salida. A medida que gira el cuarto portaplanetario, giran también el cuarto planetario haciendo girar a su corona. Esta corona se encuentra sujeta y el cuarto solar hace girar al eje de salida, debido a que el cubo giratorio se encuentra estático, y este cubo giratorio enviará potencia a través del embrague, haciendo girar al eje de salida. Se lo paso con mi compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre la primera de reversa del 950H. Para esto, el embrague número 1 y el embrague número 6 van a estar acoplados, donde el embrague número 1 va a mantener fijo el acoplamiento de este mismo embrague. El embrague número 6 va a mantener la corona dentada del embrague número 6 estacionaria, donde el eje de entrada gira el eje de entrada. El eje de entrada va a girar el engranaje solar número 1. El engranaje solar número 1 hace girar los engranajes planetarios del número 1 también, donde el portador número 1 tiene una conexión mecánica directa con el acoplamiento. Debido a que el acoplamiento se mantiene estacionario por el embrague número 1, el portador número 1 también se va a mantener estacionario. El movimiento de los engranajes planetarios número 1 hacen que la corona dentada gire en la dirección opuesta al eje de entrada. La corona dentada tiene una conexión mecánica directa con el portador número 2 y el portador número 3. Mientras gira el portaplanetario número 2 y el portaplanetario número 3, giran los engranajes planetarios de este mismo número 3. Los engranajes planetarios número 3 hacen girar la corona dentada para el embrague número 3 y para el eje de salida. La corona dentada va a hacer girar el portador número 4. A medida que gira el portaplanetario número 4, giran los engranajes planetarios del número 4. Los engranajes planetarios número 4 hacen girar a la corona dentada para el embrague número 4. La corona dentada del embrague número 4 está sujeta al conjunto de la carcasa con estrías. Los engranajes planetarios número 4 también giran al engranaje solar número 4. El engranaje solar número 4 hace girar al eje de salida. El conjunto de la carcasa va a hacer girar al engranaje solar para el embrague número 6. Debido a que la corona dentada se mantiene estacionaria, mediante el embrague número 6, los engranajes planetarios se mueven alrededor del interior de la corona. El movimiento de los engranajes planetarios y el portador número 6 van a hacer girar al eje de salida. Como resultado, el par al eje de salida se divide entre los engranajes planetarios número 3, el engranaje solar número 4 y el portador número 6. Desde el eje de salida, la potencia fluye a través de los engranajes de transferencia de salida. Siguiente PPT, por favor. Ahora para la segunda de reversa, va a ser casi el mismo funcionamiento, solo que el cubo giratorio se va a mantener estacionario mediante el embrague número 5. La potencia se va a enviar a través del embrague número 5 al cubo giratorio. El cubo giratorio va a hacer girar el eje de salida, donde también por resultado el par al eje de salida se va a dividir entre los engranajes planetarios número 3, el engranaje solar número 4 y el cubo giratorio. Desde el eje de salida la potencia va a fluir a través de los engranajes de transferencia de salida hacia los diferenciales. Siguiente PPT, por favor. Ahora también hemos podido identificar el plano eléctrico de la transmisión del 950H, donde se va a poder ver las válvulas de los embragues, los sensores de velocidad de entrada y los sensores de la velocidad de salida. Muchas gracias, es todo, profesor.